el ajuste, entonces, el ajuste de primera adopción es una cuenta en la cual hay que trabajar y tener el control sobre el, el ¿no es cierto?, sobre la mayorización, dado que es una cuenta que va a tener muchos cargos y abonos y que después hay que hacer seguimiento sobre esos cargos y abonos. No son definitivos, no son para quedarse siempre ahí. Entonces tenemos que ir por el control sobre esas partidas. Entonces, ¿cómo se definen los elementos de los estados financieros? Bueno, los ingresos y los gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Son los ingresos patrimoniales son los aumentos indirectos en el patrimonio derivados de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. Surgen de transacciones con o sin contraprestación de la municipalidad. Los ingresos se consideran devengados cuando la municipalidad haya realizado de forma sustancial aquello que resulta necesario para adquirir el derecho a percibir dichos ingresos. Y bueno, los gastos son disminuciones indirectas en el patrimonio y derivados de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. Los gastos se consideran devengados cuando la municipalidad haya cumplido con un proceso de consumo de productos o servicios. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, el concepto del devengado también tenemos que potenciarlo aquí. Ya. Los ingresos y gastos presupuestarios, también ahí tenemos, ¿no es cierto?, que reforzar los conceptos. Los ingresos presupuestarios son flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. Se pueden originar, entre otros, por tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, transferencias corrientes y de capital, renta de la propiedad, etc. El ingreso se reconocerá de acuerdo al principio de devengado, ¿no es cierto?, y la normativa contable y presupuestaria aplicable en el momento en que se perfeccione la transacción. Y así. Criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. Bueno, como hemos estado viendo, entonces, el reconocimiento de, ¿no es cierto?, es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros de los estados financieros. Incorporar los montos apropiados. Por eso tenemos las definiciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los montos apropiados? ¿No es cierto? Bueno, cuando yo reconozco la mercadería, ¿no es cierto?, la resolución 3 me dice, claro, ¿no es cierto?, en la página 46, párrafo 7, me dice, el costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros. Y los descuentos comerciales se rebajan o se deducen. Entonces, ese reconocimiento de incorporar los montos apropiados, por ejemplo, en la existencia, está definido en la página 46, párrafo 7, y así lo hace con los bienes de uso, lo hace con los activos intangibles, lo hace con un instrumento financiero. ¿Te das cuenta? Entonces, esos montos apropiados están determinados en la resolución 3. Yo no puedo agregar más costos a la mercadería que no estén en el
en la definición de lo que es el costo de las mercaderías. Por ejemplo, esto ocurre en muchas partes. Por ejemplo, una automotriz, ¿no es cierto?, define su política con respecto al costo de la adquisición de un vehículo. Compra vehículos para vender vehículos. Entonces, el costo es, ¿no es cierto?, todos los desembolsos que se incurren, el precio de adquisición, impuestos arancelarios, impuestos no recuperables, todo eso que ya sabemos, hasta puesto en la bodega. Por lo tanto, incluye el flete, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el costo. Sin embargo, en las playas de donde están estacionados los vehículos, hay vehículos que hay que mover, ¿no es cierto? Se van moviendo y de acuerdo a un programa de administración de ubicación del vehículo. Y luego, entonces, todo ese movimiento en esa playa de estacionamiento son gastos, no forma parte del costo del vehículo. Pero a alguien puede ocurrírsele, no, es cierto, es parte del costo del vehículo. No, señor, eso es gasto. Lo mismo, si usted vende su automóvil puesto en la región que usted pertenece, porque tú de Santiago llegan los vehículos, pero alguien de Rancagua, de Concepción, de Valdivia, Puerto Montt, ¿no es cierto? Alguien lo quiere allá y usted por vender se lo lleva. Bueno, ese flete, alguien dice, no, este es costo del vehículo. No, señor, eso no es costo del vehículo, eso es gasto. Entonces, por eso es que las definiciones son importantes. ¿Y por qué es así? Bueno, la norma contable requiere identificar los elementos del costo del vehículo y te señala claramente lo que es gasto. ¿Y cuál es la diferencia entre costo y gasto? Bueno, los costos son los que están relacionados directamente con el activo, ¿no es cierto? Y este flete obedece a un tema de comercialización y todo eso es gasto. Lo vimos en unas láminas por ahí, pero eso es gasto, no es costo del activo. El costo son todos aquellos desembolsos hasta puesto en bodega el vehículo. De ahí en adelante son gastos, aquellos desembolsos que incurra para poder producir, para poder vender el vehículo. Entonces, esa es la importancia. Los gastos son del periodo, los costos son desembolsos que están relacionados con ingresos posteriormente. Entonces, esos conceptos de costo también importa reforzarlos para poder entender la normativa contable. Para que un elemento se reconozca en el estado financiero correspondiente, debe cumplir con la definición de un elemento. Esa definición está en la resolución 3. Entonces, por eso importa mucho. No hacer trampas, ¿no es cierto? Estoy alterando el margen de contribución, estoy alterando los gastos en resultado. Para medirse de forma que satisfaga las características cualitativas, ¿no es cierto?, del marco conceptual y tenga en cuenta las consideraciones de la información de los estados financieros. Entonces, para medirse de forma que satisfaga las características cualitativas. Bueno, ¿y cuáles son las características cualitativas? ¿Verdad? ¿Cuáles son las características cualitativas? Entonces, relevancia. Representación fiel. Ahí.
Entonces, yo tengo que estar permanentemente comprensibilidad, ¿no es cierto? Que sea También relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad. Comparabilidad. Verificabilidad. Verificabilidad, que sea verificable. Entonces, siempre cuando ustedes lean esto, hagan ese ejercicio. ¿No? Si se la sabe de memoria, bueno, practíquelo y dígalo a viva voz. Esa es la forma de sentir amor por la contabilidad. Y no quedarse con las características cualitativas. Yo siempre de repente en las clases cuando juego, y a mí me gusta jugar con los contenidos porque no soy de aquellos docentes que vamos a la definición y estamos. No, dígame cuáles son las características cualitativas y ahí quedó la cuestión. Entonces, un buen alumno es el que juega, yo les digo, juegue con las palabras, agréguele valor a su vocabulario. Cuando hablamos, para medirse de forma que satisfaga las características cualitativas, ¿no es cierto? Y ahí llegamos, deme más. Y hasta ahí llegamos, no las características, pero ¿cuáles son las características cualitativas según el marco conceptual? Relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. Ya, ok, y que tenga entonces en cuenta las consideraciones de la información de los estados financieros. Bueno, ¿y cuáles son las consideraciones? Ahora, si usted no se la sabe, no importa que no se la sepa. Puede que no tenga capacidad de memoria, ¿no es cierto? Puede, eso no es problema. El problema es la actitud. Profe, un momento. Eso está en la página 19, párrafo 44. Entonces, consideración. Sin perjuicio de las características cualitativas indicadas precedentemente, lo que acabamos de hacer, para determinar qué información se presenta o cómo se presenta, se debe considerar lo siguiente: la materialidad. Y así, y usted entra a leer lo que es la materialidad, costo-beneficio. Costo-beneficio. ¿No es cierto? Y esas son las consideraciones. Entonces, materialidad, la información es material o con importancia relativa si su omisión o inexactitud pudiese influir en el cumplimiento de la obligación de rendir cuenta. Costo-beneficio, la información financiera impone costos. Los beneficios de la información financiera deberían justificar esos costos. Y así, costo-beneficio. De hecho, en el marco conceptual dice que hay una correlación inmediatamente, una vez que yo reconozco ingreso, reconozco costo. Entonces, eso es importante para un contable. Yo he visto, yo le he contado, como consultor de empresas, viajo a empresas, bueno, ahora no todo por videoconferencia, pero cuando uno ve alumnos, contadores, auditores, excelentes, tipos cabros que se han ido preparando, han ido leyendo los textos, y cuando tú conversas con ellos, pero son una biblioteca de contenido. Y eso es lo que espera uno de ellos. Entonces, no dejar de leer. Usted se hace daño si deja de leer. Leer le da capacidad de conversación en un conflicto financiero. Todos los hechos económicos deben ser registrados en orden cronológico y de manera oportuna. Ese es un concepto muy antiguo que
en muchos casos no se cumple orden cronológico y de manera oportuna. Entonces tenemos que instalar una nueva generación contable, aprovechando que estamos en este tema de la NISP, exigir que la persona lea y crear una mística interna dentro del departamento contable, de tal manera que sea entretenido trabajar, ¿no? Y muchas veces a la gente le gusta más trabajar que aprender, porque ya se repite el asunto. Pero eso es mecánica. Cuando queremos conversar sobre un tema en particular, sobre, hoy sabes que la municipalidad está licitando los semáforos. Vencen luego, entonces estamos buscando una nueva licitación para ver quiénes postulan. Y todos postulan y se gana una nueva empresa, la licitación. Bueno, muchas veces uno no lee las bases, el contable no lee las bases. No, a mí no me la enviaron. Oye, pero si está en Google. Está en Google, léete las bases. ¿Por qué hay que leerse las bases? Porque en las bases está el registro contable. Las bases te entregan información. Yo siempre en mi clase invito a los participantes, a los contables, a ir donde se genera la actividad económica. Por ejemplo, yo trabajé en un holding inmobiliario y comprábamos terrenos y construíamos viviendas. Nunca dejé de ir hasta el último día a los nuevos terrenos y las nuevas construcciones. Me gustaba mucho el proceso de construcción. Normalmente 6, 7 meses nos demorábamos en conjuntos habitacionales entre 150 y 300 viviendas. Ese era más o menos el proceso. Y bueno, el proceso de la urbanización, de la electricidad, del tema del gas y toda esta cuestión, las conexiones de agua potable, alcantarillado, todo eso me interesaba saber cómo era, qué es lo que iba, porque al final a la oficina, ¿qué es lo que llegaban? Llegaban las facturas. Era eso lo que llegaba a la oficina. La factura, en ese tiempo todo era físico. Entonces se registraban las facturas, miles de facturas. Luego los trabajadores, las liquidaciones de sueldo. Hoy día igual se hace, pero ya no se va a pagar, sino que se hace transferencia electrónica. Pero en el proceso de construir, primero se compra el terreno, segundo se urbaniza y después se construye. Y después que se construye tenemos un conjunto habitacional. Pero en la contabilidad, ¿qué tenemos? Tenemos facturas, tenemos boletas de honorario, tenemos contratos, ¿no es cierto?, con los contratistas. Y en ese tiempo todo era físico y miles de papeles. Y uno veía tornillo, ladrillo, tubería, servicios de cálculo, de arquitectura, etc. Pero en terreno la cosa cambia. Si tú haces esa mezcla de documentaria con la realidad de lo que ocurre en la construcción, eso te amplía muchísimo el conocimiento para cuando tú empiezas a ingresar los datos. Esto es costo, mano de obra, ladrillo, pavimento, honorario arquitecto, y entonces no te equivocas cuando estás ingresando los datos. Ah, esto es gasto, los fletes son gastos, gastos. No te equivocas cuando ingresas los datos. Y eso es lo que hay que buscar en contabilidad, que el ingreso de los datos se haga bien a la primera. Si yo hago bien los ingresos, puedo trabajar sobre esos estados financieros que se están actualizando y puedo tener entonces una toma de decisión correcta. Eso. Por eso es que el orden cronológico y de manera oportuna. Toda la documentación que de repente llegaba una boleta de honorario, insisto, en esa época todo era
físico, entonces te llegaba una boleta de honorario por correo, o te la pasaban a dejar a la oficina, una factura, y uno ve ahí, y recién uno se entera de que había un terreno que se había adquirido y que se estaba haciendo el anteproyecto. Pero resulta que la escritura del terreno todavía no llegaba a contabilidad. Y claro, entonces uno, ahí compramos un terreno, el terreno donde está la escritura, y dónde está el registrado en el conservador, a qué precio, cómo se compró, cómo se pagó. Uno andaba detrás de la información, igual que ahora uno anda detrás de la información, alguien la tiene que no llega a la contabilidad. Bueno, hay que hacer esa pega. Ahora es más fácil porque alguien compra, usa root de la empresa y uno se entera de inmediato porque te llega el aviso. Entonces la contabilidad es muy dinámica y va a seguir siendo así. Y como les digo, no hay otra cosa que la reemplace. Es un oficio cada vez más complejo, por eso se parte de la carrera en la universidad. Y hay doctorado en contabilidad. No es un tema que uno puede decir, me titulé y estamos, con esto es suficiente. No, hay que seguir estudiando. Base de valoración. El objetivo de la valoración es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio de forma que sea útil para la rendición de cuentas y a efectos de toma de decisiones. Entonces, la selección de una base de medición para los elementos del estado financiero contribuye a cumplir los objetivos de la información financiera. Luego, entonces, ahí está otra vez, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos de la información financiera? Entonces uno lee, pasa de largo la cuestión. Y no. Dime tú, ¿cuáles son los objetivos de la información financiera? Entonces, los objetivos, ¿no es cierto?, están en la página 13 del marco conceptual. Los objetivos de la información financiera de las municipalidades son proporcionar información que permita a los usuarios, ¿no es cierto?, de los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. Proporcionar, ¿no es cierto? Esta información debe resultar de utilidad para los usuarios. Ahí aparece la palabra usuario, con el objeto de determinar el nivel de servicios que puede suministrar la municipalidad, su capacidad para cumplir adecuadamente sus objetivos, apoyar la evaluación de sus operaciones, favorecer el interés de los usuarios en la rendición de cuentas y facilitar la evaluación de los logros alcanzados y de los recursos aplicados en la prestación de los servicios públicos. Una municipalidad no se maneja sola, tiene concejales, ¿cierto? Tiene personas que están representando a quienes lo eligieron. Esa persona conoce el movimiento de la municipalidad y tiene información, tiene documentos. Entonces, los concejales también tienen mucho que ver en los resultados de un estado financiero, finalmente. ¿Por qué? Porque justamente su rol es, ¿no es cierto?, conocer y fiscalizar. Bueno, y de boca en boca vamos generando entonces una información que puede ser confiable o no confiable, pero finalmente esto se traduce en estado financiero. Las bases de medición para los activos y bases de medición para los pasivos. Entonces tenemos algunas bases de medición
que son, ¿no es cierto?, en ambos son el costo histórico, está presente en ambos. Y el valor de mercado, también tenemos acá, ¿no es cierto?, el costo en los activos, tenemos el costo de reposición, que ahí hicimos, ¿no es cierto?, algunos ejercicios, el costo de reposición, el precio de venta neto en los activos, el valor de uso. Y entonces en los pasivos tenemos el costo de cumplimiento, de liquidación y el precio supuesto. Entonces ahí podemos ver entonces que hay en los pasivos tenemos situaciones de bases de medición diferentes. Algunos costos de cumplimiento, costos de liquidación, el precio supuesto. Bueno, el costo de liquidación es el más conocido, está liquidando un activo, ¿no es cierto?, o un pasivo. Tenemos, por ejemplo, el valor de uso, acá en el activo, que está aquí. El valor de uso es el valor presente, ¿no es cierto?, de flujos de caja neto por 1 más I, elevado al periodo. El precio de venta neto es el precio de venta, ¿no es cierto?, menos la comisión de vender. El costo de reposición es lo que vale el activo si yo lo reemplazo. Y el valor de mercado es el precio de mercado de un activo, ¿no es cierto? Voy al mercado, un automóvil, el precio de mercado es el precio que se transa, ¿no es cierto?, en el mercado. El costo histórico, ¿no es cierto?, es el precio del desembolso, ¿no es cierto?, que se incurrió en un periodo determinado. Entonces, las bases de medición para los activos no solo son estos, ¿no es cierto? Recuerden que aquí también tenemos el costo amortizado. Ahí, que nosotros usamos para determinar en los instrumentos financieros, por ejemplo, las cuentas por cobrar, al inicio lo reconocemos a valor razonable, más los costos de la transacción. Pero al término del periodo lo reconocemos a costo amortizado. A costo amortizado, así dice, ¿no es cierto?, el instrumento financiero en las cuentas por cobrar. Y eso está en la página 32. Cuentas préstamo y cuentas por cobrar. La valoración inicial, un elemento de préstamo y cuentas por cobrar, se mide inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción que le sean directamente atribuibles. Pero la valoración posterior dice que después de su reconocimiento inicial, una municipalidad medirá los préstamos o cuentas por cobrar al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay que... supongamos que yo tengo una cuenta por cobrar aquí, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, esto es 365 días. ¿No es cierto? Aquí la voy a recibir. Ahí la voy a recibir. Entonces, ¿no es cierto? Ahí la voy a recibir. Aquí voy a recibir el dinero. Entonces, la tasa de interés, ponte tú que sea 5%. Hoy día está caro el dinero, así que estamos aquí en el periodo cero. Bueno, significa que aquí tengo que traer el dinero para acá, a valor presente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido, ¿no es cierto?, el millón, lo divido
1 más 0,05 elevado a 1. ¿Y eso cuánto me da? ¿No es cierto? 1.000.000. Ahí dividido por 1.05. Eso me da 9,52. 381. 9,52. 381. La diferencia entonces, ahí son 47. 619. Eso me da 1.000.000. Entonces, este valor, los 47,619, es el costo amortizado. Entonces yo voy a contabilizar, ¿no es cierto?, un gasto financiero por 47,619 contra la cuenta por cobrar. Ahí. Entonces, la historia dice que llega el año, el día 365. Yo en mi contabilidad tengo una cuenta por cobrar por 9,52, pero la persona me va a pagar, ¿cuánto me va a pagar? 1.000.000. Bueno, me paga 1.000.000, doy de baja la cuenta por cobrar por 9,52 y la diferencia, resultado. Entonces, y así vamos. Eso es. Se me vino a la memoria, yo cuando empecé a estudiar NIF, en mi oficina con otros profesores nos juntábamos una vez a la semana a estudiar. Cada uno llegaba con un ejercicio y lo conversábamos. Y yo, como ustedes ya me conocen, con mi norma, y no, mira esto, aquí dice tal cosa aquí, y así. Y entonces, no, mira, aquí dice tal cosa, y esto se hace así, y aquí hay, ¿no es cierto? Yo siempre, amigos que viajaban a España, le pedía libros de contabilidad, o en Buenos Aires también cuando iba para allá. Uno compraba buenos libros de contabilidad. En Chile no traen buenos libros de contabilidad. Ya no los trajeron, en realidad, que la gente no los compra. En la Biblioteca Nacional también hay buenos libros de contabilidad, pero libros profundos, digamos. Y entonces, y yo era busquilla, entonces los profesores se molestaban. Bueno, al final, después de mucho tiempo, ya al final se fueron perdiendo los profesores, ya no se motivaron tanto. Pero ahí tú te das cuenta de que el aprendizaje es una cosa infinita. Entonces, bueno, cuando hago estas cuestiones se me viene a la memoria eso, porque en mi oficina lo que tú vas a encontrar siempre son libros y pizarrón. Entonces, reuniones, ¿no es cierto?, para el conocimiento, para aprender más. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, y eso lo dice la norma. Yo lo acabo de leer, ¿no es cierto? Dice la valoración posterior. Después del reconocimiento inicial, una municipalidad medirá los préstamos o cuentas por cobrar a costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Entonces, también ahí tenemos una ecuación, no sé si ven atrás en mi pizarrón, la ecuación de cómo determinar la tasa de interés efectiva. Entonces, también ahí en Excel, ¿no es cierto?, te calcula la tasa. La tasa nominal es diferente a la tasa efectiva. La tasa efectiva es un poquito más grande, más alta que la tasa nominal. ¿Por qué? Porque hay gastos que, por ejemplo, la mejor forma de ver que la tasa efectiva es mayor que la nominal es cuando, por ejemplo, tú vas al banco, ya nadie va al banco, pero tú pides un préstamo y pide 3 millones ahora para la Navidad y páguelo en 48 cuotas. Tasa 6%.
tú pides la plata y te depositaron un poquito menos que 3 millones. Bueno, esos son gastos del préstamo, ¿no es cierto? Gasto de administración, notario y toda la cuestión. Bueno, entonces no te prestaron 3 millones, te prestaron menos. Y entonces la tasa ya no es 6, será 6,3, 6,4, 6,1, pero 6 no es mayor. Entonces, conociendo la tasa nominal, conociendo el préstamo, tú puedes determinar entonces la tasa efectiva. Entonces, tarea para la casa, practicar cómo se determina la tasa efectiva, ¿no es cierto? Ahí eso es política, porque ahí vaya a necesitar una tasa de referencia. Bueno, tampoco te compliques, porque como el Banco Central te da la tasa, el costo del dinero. Entonces, conocimientos internacionales de contabilidad del sector público. Y aquí es donde yo le vimos, ¿no es cierto?, el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3 del 2017, 2018, y usted vemos también en Google, te pincha en Google y lo encuentra actualizado al año 20. Y así. Entonces, ese manual de pronunciamiento son textos, no sé, esa es la fuente original donde la Contraloría estudió para elaborar, ¿no es cierto?, la resolución 16 para la empresa del sector público, y luego la resolución 3, ¿no es cierto?, para el sector municipal. Con esa resolución, la 16, ¿no es cierto?, la Contraloría inició un proceso de convergencia para las empresas, ¿no es cierto?, del Estado. Entonces, hizo, ¿no es cierto?, un ensayo. La primera empresa del Estado que hacen convergencia y utilizaron la resolución 16 del 2015. Y la única municipalidad que en esa época hizo la convergencia fue el de Las Condes. Entonces, se generó, ¿no es cierto?, un movimiento importante de empresas como, por ejemplo, Corfo, la DIPRE, la Dirección de Presupuesto, la CONAF, ¿no es cierto?, la Armada de Chile, la Dirección General de Aduana, la propia Comisión para el Mercado Financiero, la Tesorería General de la República. En esa época hicieron la convergencia. El Parque Metropolitano, el Registro Civil, también hizo la convergencia con la resolución 16. La Dirección General de Obras Públicas, también. Y como les mencionaba, la Municipalidad de Las Condes inicia su proceso de convergencia en esa fecha, producto ¿no es cierto?, de lo que la Contraloría, ¿no es cierto?, oficia, y se trabajó con la resolución 16. Entonces, estas normas, ¿no es cierto?, le insisto que usted tiene que trabajar y disponer. Estos volúmenes 1, 2, 3, ¿no es cierto?, está
está siendo actualizado permanentemente todos los años, ¿no es cierto? Cuando termine el 21 va a haber ¿cierto? El, el objetivo de la norma es establecer la general para, ¿no es cierto?, poder asegurar su comparabilidad tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como con los de otras entidades. Más abajo, ¿no es cierto?, la responsabilidad ahí en la preparación y presentación de los estados financieros corresponde a el alcalde, ¿no es cierto? Y director de administración, ¿no es cierto? Ahí. Ellos son los responsables, ¿no es cierto?, de la preparación y presentación de los estados financieros. La moneda, ¿no es cierto?, del curso legal, ¿no es cierto?, es el peso chileno. Bien, entonces, ahora tenemos un verdadero, ponga a prueba su conocimiento. Eso me gusta mucho. Ponga a prueba su conocimiento. Me gusta mucho porque hay que estar siempre ejercitándose. Acuérdese de hacer, ¿no es cierto?, permanentemente pequeños talleres y entonces para especializarse. Página 155, recuerde que estamos al final, ¿no es cierto? Entre la 155 y la 172, entonces vamos a contestar estas 5 preguntas. ¿Vale? Hágale entonces, hágale empeño. Verdadero 1. La 2.
Sí, la hiervo, pero tengo. ¿Cómo está ahí? Acá, chao. Estoy lleno. Bien. Entonces, vamos. Profesor, ¿puede retroceder una lámina anterior de la respuesta de verdadero y falso? No alcancé ni a leerla. Eso. Muchas gracias, que tenía una duda. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿qué muestra el estado de situación patrimonial o el balance general? ¿No es cierto? Bueno, este informe presenta el total de activos, pasivos y patrimonio que posee la entidad pública al 31 de diciembre de cada año. Entonces, el total del activo es igual al total del pasivo más el patrimonio. Y por eso, cuando nosotros le estudiamos, ¿no es cierto?, el tema de los pasivos, los activos generan dinero. El primer requisito, digamos. Recuerde que un activo se reconoce cuando se tiene control, obedece a sucesos pasados y genera flujo, y es probable que llegue a la entidad. Bueno, ese flujo, ¿no es cierto?, me permite funcionar. Con ese dinero cancelamos nuestros pasivos, ¿no es cierto? Si los activos son más que los pasivos, entonces tengo un patrimonio. Y si tengo ganancias, ¿no es cierto?, en un periodo, entonces mi patrimonio aumenta. Entonces, presente cuando uno trabaja en contabilidad. Estamos activos. Entonces, ¿cuáles son los que me generan recursos y cuáles no me generan recursos? Y eso es lo que hace uno todos los días, digamos, ¿no es cierto? Si yo tengo activos estrella, ¿no es cierto?, que se vende como pan caliente. Bueno, estoy feliz con ese activo porque se vende. Pero hay activos que no se venden, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy día las empresas automotrices están felices. ¿Por qué? Porque venden todo vehículo que llega ya está vendido. Pero hubo un periodo en que no se vendía, no sé si ustedes recuerdan, sobre todo al principio del estallido social y la pandemia, las empresas automotrices tuvieron problemas en la comercialización de sus productos. Hoy día es totalmente distinto. Entonces, hay productos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pan, ¿no es cierto? Ya vemos que el pan viene subiendo, dado que todos los insumos están subiendo. ¿Y por qué sube? Bueno, porque la producción en el mundo está un poco lenta, ¿no es cierto? Entonces, producir no es tan fácil. La capacidad de producción tiene sus limitaciones. Entonces, ustedes saben, Chile prácticamente recuperó toda la fuerza laboral perdida. Está creciendo sobre un 10%. Y entonces, ¿y eso qué significa? Que están todos produciendo al máximo. Sí, pues, pero las máquinas tienen una capacidad de producción. Es como el automóvil. Usted, por mucho que acelere el automóvil,
va a llegar a 200 y hasta ahí nada más llegó. Entonces, el tema de la producción, ¿no es cierto? La producción, la curva de la producción es así. Entonces, aquí tengo el número de unidades producidas y aquí tengo el precio. Entonces, aquí llega el máximo, ahí, en ese punto. Y después comienza a decrecer, porque la máquina a todo pulmón ya no da más, pues. Entonces ahí llegó, y ese es el precio, ¿no es cierto? Y la cantidad de unidades. Entonces, en la curva de la oferta, ¿no es cierto? Esa es la curva de la oferta y esta es la curva de la demanda. Esta es la oferta. Entonces, este es el punto óptimo, ¿no es cierto? Donde el que demanda y el productor. Entonces, las curvas se mueven, ¿no es cierto?, hacia arriba o hacia abajo. Y hoy día como hay, ¿no es cierto?, acá tengo el precio y aquí tengo la cantidad. Entonces, hoy día con la cantidad de dinero que hay, la gente, como no tiene desarrollado el concepto del ahorro, consume, ¿no? Nosotros no tenemos formación, educación financiera. Todos pensamos a un mes y con suerte a un año. No pensamos a 40 años. Si usted supiera, ¿no es cierto? Esta ecuación, el valor actual es el valor futuro por uno ahí. Entonces, ¿cuánto dinero necesito hoy tener para en el futuro disponer? Yo no sé si lo conté en este curso, pero le cuento, me gustaría llevarlo a la página web, pero se los voy a decir. Me hubiera gustado mostrárselo en la página web. En una de esas lo hago. 444.000. José Antonio tiene que haber escuchado esto. 444.000 en 1982. Hoy, en esta misma plata, hoy son 38 millones. En 2021. Estamos hablando de esta ecuación. Tan simple. ¿Con qué tasa, profe? ¿Con qué tasa? Porque 8, se me ocurre... 8,6. Se me ocurre cómo sacar aquí el valor... No se puede, el valor, o sea, despejando el valor futuro de una pensión, por ejemplo, de una persona que va a jubilar. Pero no tenemos el I fijo. No es fijo. No, porque este es un caso mío personal. Yo cuando era jovencito, 1982, tenía esa plata. Buena. Yo tengo bono de reconocimiento, así que ese es mi bono de reconocimiento. Entonces, Muy bueno. esa plata a 8,6 al año 21 son 38 millones. Estoy diciendo 8,6 porque es el promedio de los 40 años de AFP, para que ustedes sepan. Sí, porque una tasa alta, 8,6. Sí, ojo que la tasa más UF, así que es más todavía. Pero recuerden, los primeros años la AFP rentaba 17, 20% anual. Hoy día está al 6, creo, 6,5. Pero eso es, entonces, ese es el efecto del ahorro.
Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿vale la pena ahorrar? Yo creo que sí. Ahora, a mi edad, no sé si vale la pena ahorrar, pero los jóvenes que tienen menos de 30, oye, 10.000 pesos todos los meses en 40 años es mucho dinero. Es mucho dinero. Mire, le voy a dar un ejemplo. Y si lo conté, me dicen, no, profe, ya lo contó ya. En mi oficina llegó un arquitecto, un cabro joven, un arquitecto, un inglés, ¿no es cierto?, que vive en plena plaza de armas frente a la municipalidad de Santiago. Y él siempre en su cuenta, en los gastos comunes, él como es arquitecto, bueno, él sabe cuántos metros cuadrados tiene y cuánto le corresponde. Eso se llama alicuota, cuánto le corresponde pagar, y no le cobraba los números. Entonces llega a mi oficina y me dice, profesor, tengo esta inquietud, y al final conversamos, hicimos la ecuación, y sí, está perfecto, está bien determinado. No, me dijo, si yo soy arquitecto, yo no me equivoco en estas cosas, pero véame si me está cobrando bien o mal. Y claro, había un exceso de algo así, no era exactamente 10.000 pesos, pero eran 9.000 y algo, póngale 10.000 pesos. Entonces, muchachos, yo lo quedé mirando así como que uno mira en menos de 10.000 pesos y mensuales. Y me dijo, don Fernando, usted puede creer que puede ser poca plata, pero para mí no lo es, porque yo lo veo de esta manera. Y me explica. Yo me compré estos 2 departamentos, hice uno solo, vivo muy bien, en pleno capital de Santiago, me gusta el barrio, etcétera, etcétera. Y yo tengo intenciones de quedarme mucho tiempo aquí. Entonces, y él sacaba la cuenta, por lo menos 10 años. Entonces él me estaba hablando, bueno, veamos, son 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, que él iba a pagar en todo ese periodo en exceso. Y él me explicaba, si yo lo deposito, estos 10.000 pesos en 10 años, es mucha plata, que yo no quiero que otro se lo lleve, es mi plata. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Ahora, 10.000 pesos mensuales, si usted quiere, usted compra, no sé cómo está el kilo de arroz, pero puede ser 10 kilos de arroz, 5 kilos de pan, varios, 10, 15 litros de leche, porque la leche está abajo los 1.000 pesos. Entonces, si tú los 10.000 pesos, que puede parecer poco dinero, si tú lo llevas, puede ser un almuerzo, un buen almuerzo en un lugar. O pueden ser 2 almuerzos si lo quieres compartir a 5 lucas cada uno. O puede ser 5 almuerzos si quieres almorzar a 2 lucas. Y así te das cuenta. Entonces, el uso de los 10.000 pesos. Entonces, no hay que mirar el dinero, por pequeño que sea, en menos. Don Francisco, la televisión, en la campaña de la Teletón, él cuenta de que un joven le dice, mire, yo acabo de donar 1.000 pesos, pero ¿de qué le sirve 1.000 pesos a usted? A la Teletón. Dijo, pero si hay gente que no tiene dinero para venir a la Teletón, no tienen dinero para tomar la micro y venir a la Teletón, por lo tanto, tus 1.000 pesos va a facilitar que alguien vaya a la Teletón usando el transporte público. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que cuidar, el dinero. Si tú lo produces, es tu dinero, pero que no te pasen gatos por liebre. Entonces, eso. En mi juventud yo tuve mucha gente buena que se me hace, y yo era muy de oreja y colocaba mucha atención. Entonces, siempre se me cruzó, y yo viví con gente mayor, bien intencionada, y yo les hice caso. Yo recién a los 40, por ahí a los 40 años, recién empecé como a quedar libre, porque toda esta gente se empezó a fallecer. Como siempre me acostumbré a vivir y tener amistades mayores, empiezan a fallecer. Pero me voy quedando con esos mensajes, con eso. Dentro de ese grupo había una persona que era belga,
y había vivido la Segunda Guerra Mundial, y él me contaba. Entonces, él tenía un concepto de vivir, pero de una manera austera, aun cuando sus recursos, sus ingresos eran bastante. Él vivía de una manera muy austera. Nunca tuvo auto, para empezar. Y estoy hablando de hace 20 años atrás. Él tomaba un taxi, en ese tiempo no había Uber. Entonces, son formas de vivir de acuerdo a la experiencia. Y mucha razón tenía, porque yo tampoco yo no tuve automóvil temprano, pero tenía el recurso y usaba el taxi. Después ya cuando empezaron a llegar los hijos y todo eso, bueno, ya el primer automóvil y así, entonces todo el mundo se empieza a acostumbrar al automóvil. Pero en los primeros años como mujer, taxi. Y bueno, y detrás de eso está esto que estamos conversando, el dinero, el uso del dinero. Nosotros en la municipalidad generamos también dinero, pero no en función a los recursos que se manejan en una municipalidad. Los recursos vienen prácticamente del presupuesto de la nación. Y vienen otros recursos provistos por ley, por ejemplo, el permiso de circulación, la patente comercial, y así hay un montón de leyes que te hace que la municipalidad recaude dinero. Pero la riqueza la generó otro, no la municipalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que uno tiene que tener conciencia del uso del recurso. Tiene que tener conciencia, porque la gente hoy día sabe más que antes, gracias a las tecnologías, y le molesta cuando alguien hace mal uso de los recursos. La gente hoy día está empoderada, no, si se puede hacer, si dinero hay. ¿Han escuchado eso? Y la verdad es que dinero hay. El tema está en que muchas veces se usa mal el dinero. Cuando uno produce dinero y lo malgasta, bueno, es mi dinero. Pero cuando lo produce otro, no es tan sencillo gastarse el dinero en cosas que no se requiere, digamos. Así que ojo con eso, porque es interesante tener sensibilidad. No se trata de ser tacaño. De hecho, yo no lo soy. Muchos me dicen, pero Fernando, tan austero que eres. Oye, pero cuando pasa algo, yo tengo dinero para resolver el problema. Cuando hay accidente, cuando alguien se enferma y hay que llevarlo, bueno, eso no es gratis. Entonces, cuando tengo exceso, no lo gasto, no invento cosas para gastar. Entonces, yo lo mismo le digo a la gente, no, y no pierda sus competencias. Ahora, por ejemplo, estoy pintando mi casa. A mí siempre me gusta pintar, hay rincones que pintar, compro mi pintura y me entretengo con esta cuestión. Nunca he pagado a nadie por pintar mi casa. Hay cosas que pago porque no las puedo hacer o porque no me gustan, pero o ya no estoy en condiciones físicas de hacerlo. Pero uno no puede perder sus habilidades, como cortar el pasto, cambiar una llave, ¿no es cierto? El sanitario, a veces uno necesita un gaffiter, pero si usted lo sabe hacer, son platas que le queda, que no tiene que pagar. Hágalo usted. ¿Ya? Ese dicho, hágalo usted. Hay cursos gratis en distintas entidades, ¿no es cierto? Ahí mismo en Sodimac, Easy, cursos gratis para aprender a soldar, etcétera. Todo lo que es gafitería, electricidad básica. Te ocupa tiempo, te ocupa tu mente, te preparas mejor, estás más en un accidente, en una situación
de fuerza mayor, de sobrevivencia, todas estas destrezas te permite salir adelante. Entonces yo veo que ahí nosotros, yo digo en broma, pero es verdad, estamos demasiado civilizados. No sabemos hacer nada. Ni una cosa. Todo que lo haga otro, pero eso tiene un costo. Entonces yo me acuerdo de estas personas en las cuales mis primeros años, ¿no es cierto? Los consejos es que nunca te dejes abandonar, nunca estés conforme con el estado de confort, ¿no es cierto? Si tienes trabajo, bueno, está todo resuelto. No es verdad. No es verdad. Hay que estar siempre en alerta, siempre sensible a lo que sucede a tus alrededores. Porque al final todo esto se traduce en una cuestión de, si tú no tienes dinero efectivo, te fregaste, ¿no es cierto? O tienes que endeudarte en exceso. Yo conozco, no amigos, pero sí conocidos de la profesión que han caído al médico y salen con una deuda de 100, 150 millones. ¿Cómo lo pagas tú eso? Si no tienes un seguro, si no tienes ahorro, y tienes que partir de cero, recuperándote, para empezar a pagar una deuda. Entonces, no, el tema del dinero es un temazo. Hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta, conversar los temas. Conversar los temas. El dinero nunca está de más. Uno no sabe cuánto va a vivir y cuáles son las enfermedades que te van a complicar la vida. Entonces, ojo con eso. Yo muy joven hice esa obediencia, ¿no es cierto? Temprano, yo me crié con mi abuelo, así que de ahí venía todo esto. Y más adelante siempre me atrajo las personas mayores por sus historias que conversaban. Entonces, como los 44, por ahí, recién, de repente me di cuenta de que ya no tenía la gente con las cuales conversaba, con las cuales pedía opinión, una recomendación, estaban todos muertos. Entonces me quedé, ahí me di cuenta que recién tenía que empezar a tomar decisiones solo. Entonces, y ahí tú te das cuenta que el valor que tiene y el haber acertado con esa obediencia. Eso. Entonces, escuchar a las personas. Así que bueno, ahí tienen un ejemplo como 444.000 hoy día son 38 millones. Bueno, hoy día un poquito menos con el tema de los problemas que conocemos, pero bueno, yo sé que todo eso se va a recuperar porque es una cuestión de mercado. Y bueno, no está mal, 38 millones, que son hartos años en los cuales usted puede, ¿no es cierto?, gastarse un milloncito mensual y estamos. Y 1 millón para un jubilado no es malo. Comparado, ¿no es cierto?, con el mayor porcentaje de la población. El mayor porcentaje de la población es la escasez de trabajo formal, ¿no es cierto?, muchas lagunas. Y por supuesto el salario son dos factores que hacen que la pensión sea baja. De hecho, hablamos mal también, porque para que haya pensión, ¿no es cierto?, las definiciones, ¿no es cierto?, las definiciones del tema de las pensiones. Esto está hecho para las 40 años, ¿no es cierto? Si usted tiene 20 años de imposiciones, no hablamos de pensión. No, eso no es pensión. Tiene otro nombre, pero pensión no. Pensión hablamos después de los 35 años. En este rango hablamos de pensión. Pero si tú no tienes 35 años de ahorro, no puedes hablar de pensión. No puedes decir que mi pensión es baja. Es un subsidio.
es un subsidio. Entonces, esos volvemos a lo mismo, ¿no? Formación, educación, si tú quieres. Hoy día es más porque antes era difícil, no estaba la internet, no como ahora, tú entras con tu clave y conoces todos tus fondos, A, B, C, todo. Si bajó, si subió, qué pasó la última semana, los últimos 15 días y los últimos 2 años. Y estamos. Entonces, eso. Entonces, los activos son para generar recursos y con esos recursos yo pago mis pasivos y ojalá me quede excedente y con eso yo puedo, ¿no es cierto?, mejorar mi patrimonio. Ahora, yo siempre en broma, pero en parte verdad, es que cuando uno llega a viejo, ¿no es cierto?, no hay nada peor que no tener patrimonio. Insisto, el patrimonio es sobrevivencia. Si no, no eres libre. El patrimonio te da libertad. Entonces, la gente tiene razón cuando, ¿no es cierto?, se encuentra con que su pensión es menos de la mitad de lo que viene ganando. Y entonces, ¿cómo resuelve ese tema? Bueno, con ahorro. Si tú no ahorraste, es una responsabilidad individual, pero nosotros siempre responsabilizamos a terceros, nunca somos responsables de las cosas. Es muy difícil encontrar gente, no, yo soy el responsable. Entonces a los jóvenes hay que decirle, oye, cuida tu dinero. Clasificación de activos y pasivos. Bueno, por ahí hay una pregunta, ¿no es cierto? Esto es primero lo corriente y después lo no corriente. Lo corriente, ¿verdad? La liquidez. Nosotros construimos nuestro estado financiero de mayor liquidez a menor liquidez, de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Esa es nuestra estructura. Entonces, lo mismo, volvemos a lo mismo. Una organización debe tener liquidez. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para pagar mis deudas. Aquí. Las deudas son para pagarlas. Y eso es otra cosa también que está en la definición, recuerde. Un pasivo es una obligación actual, obedece a sucesos pasados, que genera un desembolso futuro. Dentro, si es corriente, dentro del periodo. Si es no corriente, bueno, tengo más plazo, pero es una obligación que genera un desembolso futuro. Eso que genera, ¿no es cierto? Eso es una obligación, una intencionalidad de pago. Por eso reconozco el pasivo. Entonces, se espera aquí la definición, se espera liquidar. Entonces, cuando una municipalidad no paga la cuenta, no está cumpliendo con la definición. Y en eso uno tiene que patalear, porque, oye, pero si esta cuestión entonces no es un pasivo corriente. Si se espera liquidar el tema, ¿no es cierto? El tema es que hay que cumplir con la definición. Fíjense ustedes que en la NIF, para el sector privado, hay una NIF que la NIF 5, mire, esta. Eso habla de los activos discontinuados. Y esos son activos que, por ejemplo, yo lo tenía para producir productos o servicios, entonces tenía para producir. Pero alguien dice, no, mira, lo voy a vender. Entonces lo reclasifico de propiedad, planta y equipo a un activo discontinuado. ¿Y qué quiere decir esta norma? Que me permite reconocer activos descontinuados, pero yo tengo que enajenarlo dentro del periodo. Entonces,
tengo que tener certeza de enajenar el activo dentro de los 12 meses. Entonces la norma me dice, mira, si tú reclasificas estos activos como activos discontinuados, ojo. Entonces imagínate, si yo voy a colocar a la venta activos, estoy alterando esta situación. Estoy alterando esta situación. Aquí. Estoy haciendo más líquido el activo corriente. Y si estoy haciéndolo más líquido, probablemente acuérdense de esta ecuación. Activo corriente, pasivo corriente, eso es, ¿no es cierto?, la liquidez. Si esto es mayor a 1, entonces tengo más activos para pagar mis pasivos. Entonces yo estaría alterando esa información, estaría alterando el estado financiero y el usuario si yo no vendo los activos discontinuados. Tenlo por seguro que me va a demandar. Y voy a inducir al accionista a comprar acciones, porque al ver que tengo mayor liquidez, probablemente esté la política de reparto de dividendos y yo voy a comprar acciones para que me llegue el dividendo o para ganar en la venta de la acción. Entonces, ese tema en el mundo privado, esa norma hace entonces que tenga cuidado. ¿Ya? Ustedes no usan el tema de los activos discontinuados. Entiendo que lo dan de baja, lo rematan y están. Y tienen ingresos por la venta de esos activos. Pero no tienen un proceso de una NIF. No lo he visto en la normativa. Entonces, eso hace que tengamos cuidado. Entonces, el tema del activo corriente, ¿no es cierto?, muestra la liquidez y el efectivo equivalente, ¿no es cierto?, todos aquellos instrumentos que yo puedo liquidar dentro de un periodo con tal de disponer de los dineros para el pago, ¿no es cierto?, de los pasivos. Y así, ¿no es cierto?, nos enseñan en finanzas que también los pasivos no corrientes, ¿no es cierto?, tienen que estar alineados con los activos no corrientes. Yo nunca, ¿no es cierto?, de hecho no me van a pasar plata, un banco nunca me va a prestar plata a largo plazo para, ¿no es cierto?, activos de corto plazo. Entonces, Profesor, ¿sí? sobre la misma materia, lo que sucede es que en el cuestionario anterior la definición de pasivo corriente la pusimos falsa y es igual a lo que dice acá, lo que está señalando el concepto de lo que significa. Dice, en el pasivo no corriente deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y características son exigibles, no son exigibles, dice, no son exigibles dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Y le pusimos falsa. Y es el mismo concepto que está acá. La número 3. Lo traigo a votación porque después lleva a confusión.
¿Ya? ¿Y qué dices tú que Por lo que está bien o dice que la, está mal? por lo que dice la materia que está pasando recién, Sí, debería ser verdadero, ¿no? Porque es la misma definición conceptual. no, pues, Ese pero libro. que, ¿dónde está el pasivo, ¿no es cierto? Pasivo no Vamos corriente. viendo, pasivo no corriente, vamos viendo. En el pasivo, no sé, vamos a ir aquí la presentación. En el pasivo no corriente deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y características no son exigibles, ¿no es cierto? Aquí Dentro. dice Ah, el fuera. dentro por el fuera. Ya lo entendí, profe. Ahí. El fuera. Ya, Eh, ya, ya lo entendí. Pero está bien porque así uno va aclarando situaciones. Ya. no, Ahí pero estaba el. perfecto. Ahí estaba. Perfecto. Ya. Ahora sí, po. Ahora es verdadera, pero si fuera fuera, ahí es falso. Ya, perfecto. Eso. Ya, profe, estamos claros. Ok, gracias a ti. Entonces, entonces es importante, ¿no es cierto?, el acompañamiento de los textos. Yo quiero insistir, aprovechar el último día, invitarlo a estudiar y estudiar metodológicamente, no en forma desordenada. Le insisto, la metodología es resolución 3. Esa es la metodología. Luego de la metodología resolución 3, me voy, ¿no es cierto?, al catálogo del plan de cuentas. Luego me voy al manual de procedimientos contables, el oficio 59.549. Ahí tengo la denominación, tengo la cuenta, los códigos y tengo las notas explicativas. Entonces, luego, ¿no es cierto?, el glosario. El glosario está en la resolución 3, pero es muy débil, así que ustedes entran a Google, buscan glosario NISP y lo bajan. El glosario le va a dar muchísimo contenido. Después transitan, si no es suficiente, a la resolución 16 y después transitan a estos volúmenes 1, 2, 3, ¿no es cierto?, que son miles de páginas. Pero si usted quiere no bajar eso o no ir a esos textos que son muy extensos, usted puede ir a la referencia, ¿no es cierto?, a la referencia, ir específicamente a la norma. Entonces ahí ya son menos páginas y entonces lo invito a hacer esa recopilación de datos, de información, ¿no es cierto?, que les permite, por ejemplo, mejorar una biblioteca y van a tener ahí al alcance de la mano los documentos para su lectura. Entonces, en la referencia, en la resolución 3, al final les dice, por ejemplo, si yo estoy en acuerdo, estoy en la página 150, acuerdos conjuntos. Entonces, en la referencia, en la página 152, sale la norma de acuerdos conjuntos se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la NIC SP 37, acuerdos conjuntos. Y luego hace mención al manual de pronunciamientos internacionales de estabilidad, ¿no es cierto?, para el sector público. Entonces, puede bajar esa NIC SP y ya estamos. Y va intercalando o vas teniendo tus planillas, todo eso, y vais teniendo las normativas al momento, a la mano, por tu resolución 3. Entonces, tú puedes, por ejemplo, en la existencia, en los inventarios, ¿no es cierto? Fíjate tú que los inventarios, bueno, a mí me gusta mucho el inventario porque es muy cortito y muy fácil. Tiene 2 páginas. 2 páginas. Vas tú, ¿no es cierto?, a la NISP 12, la baja, y tú puedes ir comparando dónde la Contraloría tomó información y la empezó a elaborar en la resolución 3. Y vas a ver todo lo que va a quedar en la NISP 12, todo lo que va a quedar que no ingresó en la resolución 3.
Sin embargo, eso te sirve para conocimiento, porque eso igual se usa en otras empresas que no son municipales, pero son del sector público. Te sirve eso para ampliar el conocimiento, para una conversación. Entonces eso. Profesor, buenas tardes. Hola, José Antonio. José, Ya estamos en el break de 45 minutos. entonces, Nos vemos a las 13 horas. ok, que estén bien. Nuevamente. La vez cerrada en negocio de la tanto de hoy de hoy, le daremos detalle para 120 millones. Con la gama. ¿Ah?